Queridos hermanos y hermanas, qué maravilla es cuando abrimos la palabra de Dios y descubrimos que Él nos habla con ternura y a la vez con firmeza. Cada página de la Biblia es un recordatorio vivo de que el cielo no se gana con títulos ni con orgullo, sino con la sencillez y la humildad de un niño. Jesús lo dijo con claridad: si no te haces como un niño pequeño, no entrarás en el reino de los cielos. ¡Qué desafío y qué esperanza al mismo tiempo! Es un llamado a dejar atrás el ego, a soltar el peso de la autosuficiencia y a aprender a depender con pureza del amor del Padre. Recuerdo un momento que aún me estremece. Terminaba un sermón y al salir vi a un anciano sentado en el asiento trasero con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba solo, pero su soledad no era física, sino espiritual. Me acerqué con cuidado y le pregunté: hermano, ¿qué ocurre en tu corazón? Él con voz quebrada me confesó: pastor, quise levantarme, quise ir al altar cuando usted me llamó, pero no pude. Algo me detuvo, sentí miedo. Si me levantaba, mis propios parientes se reirían de mí. Me sorprendió aquella respuesta y le pregunté: ¿acaso sus parientes no están en la iglesia? Con vergüenza en sus ojos me dijo: sí, pastor, todos están aquí. Pero ¿sabe por qué se reirían de mí? Porque yo he pasado toda mi vida persiguiéndolos, burlándome de su fe, riéndome de ellos. Y nunca supieron que yo venía. Vine porque mi esposa siempre escucha sus mensajes. Yo fingía indiferencia, pero los escuchaba en silencio porque ella los ponía muy fuerte. Y poco a poco cada palabra empezó a penetrar mi corazón. Con un leve gesto de ironía mezclada con dolor me contó: el otro día alguien dijo: viene el pastor ruidoso. Y yo, aunque quise irme, me quedé atrás. Nadie me notó. Pero cuando usted terminó y la gente salió, yo fui el primero en irme para que no me vieran. Y con un suspiro añadió: pastor, cada noche usted invita a recibir a Jesús y yo quería, pero me daba vergüenza. Tenía miedo de ser motivo de burla. Oh, hermanos, qué batalla tan real. El orgullo había sido su compañero de toda la vida. Él mismo lo reconocía. He sido duro, pastor. He perseguido, he despreciado. ¿Cómo puedo rendirme ahora? ¿Y cuántos hay como él? Personas que saben que solo Dios puede darles paz, pero su corazón se ha endurecido tanto que al llegar la hora decisiva sienten que no pueden quebrarse. Sin embargo, ahí está la gracia. Jesús mismo dijo: debes volverte como un niño. Conmovido, le dije al anciano: mañana cuando te llame quiero que seas el primero en ponerte de pie. No lo dudes. Él vaciló: pastor, no puedo prometerlo. Yo insistí: promételo, porque esta noche oraré para que Dios no te deje tranquilo hasta que tomes tu decisión. ¿Y saben qué ocurrió? Al día siguiente, aquel hombre fue el primero en levantarse. Desde atrás, caminó con paso tembloroso hacia adelante. Y entonces, como un río incontenible, la congregación empezó a llorar. No era un llanto de tristeza, sino de gozo puro, porque sabían lo que estaba pasando. Una mujer, una anciana, corrió hacia él con los brazos extendidos y gritó: mi querido anciano, 40 años he orado por ti. Lo abrazó con fuerza mientras lágrimas caían de sus ojos. Toda la familia se unió en un abrazo. Y en ese instante entendí que las oraciones nunca se pierden, que el amor perseverante siempre encuentra su fruto. Y yo pensé: ¿quién se ríe ahora? Porque ese hombre que temía la burla encontró el respeto más grande, el del cielo entero celebrando su rendición. Gloria a Dios por aquel día.
Hermanos y hermanas, qué serio es el mensaje que nos da el Señor cuando habla del corazón humano. Un corazón no convertido es duro como la piedra. Puede que no siempre persiga abiertamente, pero hiere con palabras, agrede con gestos, desprecia con silencios. Y cuando llega el momento de rendirse a Jesucristo, el orgullo se levanta como una muralla. Ese orgullo susurra: si vas, se burlarán de ti. Si te entregas, perderás respeto. Mentira, porque la verdad es que la iglesia no se burla, la iglesia te abraza, te ama, te recibe como familia. Tú que has venido por primera vez, escucha bien, eres especial para nosotros, eres amado y valorado por Dios. Ayer meditábamos en el llamado de Jesús. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hoy el texto nos lleva un paso más allá y nos dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Aquí no se refiere solo a niños de edad, sino a los recién nacidos en la fe, esos que han dejado atrás su orgullo y se han rendido a Cristo. Son niños espirituales frágiles todavía, pero llenos de esperanza. Y el Señor advierte con palabras estremecedoras: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le sería colgarse al cuello una piedra de molino y hundirse en lo profundo del mar. ¡Qué fuerte! ¡Qué advertencia tan clara! Se está dirigiendo a nosotros, a los que ya tenemos años en la fe, a los que llevamos 5, 10, 20 o más años en la iglesia. Él nos está diciendo: cuidado, cuidado con cómo tratamos a los nuevos, porque si en lugar de tenderles la mano les ponemos tropiezos, si en lugar de alentarlos les cerramos el paso con orgullo o con dureza, ay de nosotros. No podemos ser como sargentos fríos que ahogan la fe naciente de alguien que apenas comienza a caminar con Jesús. Para Cristo, cada nuevo creyente es precioso, una joya recién encontrada, y no tolera que se le hiera. Jesús continúa: ay del mundo por los tropiezos. Sí, vivimos en un mundo lleno de espinas, de piedras, de peligros. Es normal que un niño espiritual tropiece alguna vez como tropieza un niño cuando aprende a caminar. Es parte de la vida porque las dificultades existen. Pero el Señor nos dice: ay del hombre por quien viene el tropiezo. ¿Es necesario que haya pruebas? Sí, pero no es necesario que seas tú el que cause la caída de otro. Ay de ti si por tu actitud un nuevo creyente se desanima y no vuelve más a la iglesia. Eso es lo que el Señor no pasará por alto. Y entonces, con palabras que suenan radicales, Cristo declara: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que tener 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Jesús no está hablando literalmente de amputaciones físicas, sino de cortar de raíz todo aquello que te aparta de Dios. Puede ser una costumbre, un orgullo, una amistad tóxica, una manera de hablar que hiere. Si eso se convierte en tropiezo para ti o para otro, sácalo de tu vida, porque nada en este mundo vale más que tu alma y la fe de aquellos que acaban de nacer en Cristo. Hermanos, qué solemne es esto, pero también qué esperanzador. Porque aunque el mundo esté lleno de piedras, el Señor nos da la fuerza para caminar firmes y nos llama a ser cuidadores de los nuevos, no verdugos. Nos llama a ser brazos que sostienen, no barreras que impiden. Y si obedecemos, veremos a muchos pequeños en la fe crecer, madurar y convertirse en columnas firmes del reino de Dios. Hermanos, este pasaje de la Escritura es fuerte, es terrible, pero necesario. Porque ahora necesitamos detenernos y reflexionar cómo es que un hermano puede convertirse en piedra de tropiezo. Cómo es que alguien que ya es adulto en la vida espiritual puede herir a un recién convertido.
Yo mismo debo reconocerlo. En mi caso ya soy un viejo espiritual. Conocí el Evangelio siendo niño. He pasado mi vida entera estudiando la palabra de Dios, sirviendo como pastor, viviendo en medio de la iglesia. Soy, en términos espirituales, un anciano con años de experiencia y justamente por eso tengo una gran responsabilidad. La de cuidar, proteger, amar y animar a quienes recién comienzan en el camino de Cristo. Porque quien se entrega al Señor es un niño espiritual y un niño necesita tiempo para aprender a caminar. Nadie aquí ha visto un niño que un día gatea y al siguiente camina firme sin jamás caerse. No existe. Aprender a caminar siempre está acompañado de caídas, de raspones, de heridas. Yo lo sé bien porque tengo un hijo que en su niñez llegó a tener más de 40 puntos en el cuerpo por las caídas. Imagínense, trepaba, jugaba, rodaba, se golpeaba. Se suponía que iba a llegar a 100 puntos, pero la vida lo detuvo antes. Cada caída fue parte de su crecimiento. Así es también en la vida espiritual. Los nuevos creyentes se caen, tropiezan, cometen errores. El problema aparece cuando los que somos mayores en la fe, en lugar de tender una mano, comenzamos a recriminar, a juzgar, a exigir que los recién llegados tengan la experiencia que a nosotros nos tomó años adquirir. Eso no es justo. Nosotros somos viejos, tenemos décadas en la palabra, pero ellos ¿de dónde vienen? Vienen de un mundo sin conocimiento de Dios, con costumbres y culturas distintas, con heridas profundas. Y llegan al pueblo de Dios buscando esperanza. Nuestra misión no es aplastarlos con exigencias, sino aceptarlos como son, abrazarlos y amarlos. Permítanme contarles una historia real. Quizás algunos recuerden a la cantante Gloria Trevi. Pues bien, en Brasil, cuando estuvo presa, tenía una compañera llamada María Raquenel, conocida como María Boquitas. Estuvieron juntas en la cárcel y un día, por la providencia de Dios, vieron mi programa en la televisión. Movidas por ese mensaje, escribieron a nuestra escuela Radio Postal pidiendo estudios bíblicos. Yo nunca había estado en Brasilia, pero mi esposa fue a visitarlas. El pastor de la iglesia central comenzó a darles estudios. Gloria escuchaba, pero no dio un paso firme. Sin embargo, María sí. Un día declaró con convicción: quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser bautizada. Y así fue. Con autorización especial de la Policía Federal, la llevaron un martes por la mañana cuando no había culto a la iglesia central de Brasilia. Allí, en medio de la sencillez y la fe, fue bautizada antes de ser trasladada a México. ¡Qué momento glorioso! Ella volvió a su país como una nueva criatura en Cristo. Poco después fue liberada y comenzó a asistir a una iglesia. Incluso participó en un campamento de jóvenes, donde el pastor le pidió que contara su testimonio de conversión. Imaginen el valor de esa mujer recién salida de la cárcel, con marcas visibles de su pasado, pero con un corazón nuevo. Llevaba todavía adornos de oro, cadenas, anillos, cosas que para muchos no eran adecuadas en la iglesia. Pero lo importante era su fe naciente, el fuego del Espíritu en su interior. Y allí, frente a jóvenes y adultos, ella se levantó a dar gloria a Dios por lo que Cristo había hecho en su vida. Y fue entonces cuando se reveló el verdadero reto: cómo la recibieron los hermanos más viejos, con amor y paciencia o con juicios y tropiezos. Ahí está el peligro que la palabra nos advierte. Porque la responsabilidad de los que tenemos más años en la fe es levantar al que empieza, no derribarlo, amarlo en medio de su lucha, no señalarlo por sus caídas. Porque para Jesús ese niño espiritual vale tanto como cualquier veterano de la fe. Hermanos queridos,
Qué dolor produce escuchar esta historia. Aquella mujer recién bautizada, con un corazón ardiendo de gratitud, se levantó para contar lo que Cristo había hecho en su vida. Y de pronto, alguien que había nacido y crecido en la iglesia, alguien que conocía himnos y versículos de memoria, levantó la mano y dijo con desprecio: ¿y esa conversión qué es? Y esas cadenas de oro, esos anillos, ¿eso llamas conversión? Esa única frase fue suficiente para herirla profundamente. Nunca más volvió a la iglesia. ¡Qué tragedia! 40 años después, si preguntas por ella, dirán: se alejó. ¿Y sabes por qué? Porque un niño espiritual fue empujado fuera de la casa de Dios por la dureza de un hermano mayor. Por eso Jesús habló con tanta fuerza: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y hundirse en lo profundo del mar. ¡Qué palabras! Y es que un día tendremos que dar cuentas ante Dios. La sangre de esos pequeños que se alejaron por nuestra culpa no será pasada por alto. Pero recordemos también algo: este mensaje no es solamente una advertencia para los antiguos, es sobre todo un mensaje de esperanza para los nuevos, para los que están dando sus primeros pasos en Cristo. Miren, anoche mismo unas 20 personas entregaron su vida a Jesús. ¡Qué maravilla! Son como niños recién nacidos, con la inocencia de una nueva fe. Pero no esperemos que mañana vivan como santos maduros con 20 o 30 años de experiencia espiritual. Eso sería absurdo. Así como un niño tropieza al aprender a caminar, ellos también se caerán. Y nuestra tarea como hermanos mayores no es criticarlos ni condenarlos, sino correr a levantarlos, sostenerlos, animarlos y mostrarles el amor del Padre. El enemigo en su astucia tratará de usar cada tropiezo para desanimarlos. Cuando caigas, él será el primero en susurrarte al oído: ya estás perdido, eres un hipócrita. Te levantaste en la iglesia, prometiste seguir a Jesús y mira lo que hiciste, no le creas. El diablo es mentiroso desde el principio. No importa lo que diga, Jesús te ama y nunca dejará de amarte. Él es paciente, es compasivo y sabe que crecer lleva tiempo. Les cuento algo de mi propia vida. Cuando mi hijo mayor estaba aprendiendo a caminar, yo servía como misionero en la selva amazónica. Me ausentaba por semanas visitando aldeas. Una vez volví a casa y mi esposa me dijo con emoción: espera, que nuestro hijo tiene una sorpresa para ti. De pronto, el pequeño salió tambaleando, dando sus primeros pasos. La madre lo animó: ve, hijito, ahí está tu papá. Yo abrí los brazos y él dio un paso, otro, 4, 5 y cayó. ¿Qué hice yo? Lo regañé. ¿Le pegué porque no caminó perfecto? Claro que no. Lo levanté con ternura, lo abracé, lo animé, porque así es el amor de un padre. Y Jesús mismo nos dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará a los que se lo pidan. Escucha bien: que hayas caído después de entregar tu vida a Cristo no significa que todo esté perdido. No significa que Dios se haya olvidado de ti. Él mismo declara: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Ese amor no se acaba nunca. Hace poco encontré a alguien fuera de la iglesia. Le pregunté: ¿por qué no regresas? Y me respondió: un hermano me dijo que he caído tanto que ya Dios no me ama. ¡Qué mentira más cruel! ¿Cómo alguien se atreve a poner palabras de condena en nombre de Dios? Yo le respondí: no es verdad. La Biblia dice que Dios es amor, y si Dios es eterno, su amor también es eterno. El día en que Dios deje de amar, dejará de ser Dios,
Escúchenlo bien, hermanos. No hay caída tan profunda que la gracia de Cristo no pueda levantar. No hay pecado tan oscuro que la sangre del Cordero no pueda limpiar. Él sigue amando con amor eterno. Dios nunca dejará de amarte, hermano querido. Nunca. Ahora bien, algunos me han dicho, pastor, tenga cuidado con eso que predica porque puede ser peligroso. Si usted dice que Dios ama siempre, la gente va a pensar, bueno, entonces me caigo 50,000 veces y no pasa nada, porque Dios igual me ama, estoy salvo. Y yo respondo, no confundamos las cosas. Yo no estoy hablando de jugar con la gracia ni de vivir una vida desenfrenada bajo la excusa del amor divino. Estoy hablando de una verdad que no cambia. El amor de Dios es eterno. No puedes manipularlo, no puedes burlarte de Él, pero aunque tropieces, aunque llores en tu debilidad, el Señor sigue amándote. Muchos de ustedes ya me han escuchado contar la historia. Yo tenía apenas 22 años cuando me asaltaron en una favela, un barrio de violencia, un lugar donde la vida vale poco. 2 jóvenes con cuchillo en mano me robaron todo lo que llevaba. Me quedé sin nada, pasaron los años y en una campaña evangelística en ese mismo barrio, ¿a quién creen que vi entre la multitud? A uno de mis asaltantes me acerqué, lo visité y para gloria de Dios, aquel muchacho se entregó a Cristo. Pero ese nuevo convertido no era un ángel caído del cielo, no. Era un joven con una vida destruida, ladrón, traficante, drogadicto, borracho. Jesús lo recibió tal como era, lo limpió y le dio un nuevo corazón, pero aún tenía que aprender a caminar. Y aprender a caminar en Cristo no dura una semana ni un mes, a veces lleva años. Yo lo veía sentado en la iglesia y eso me daba paz. Pero cuando faltaba ya sabía, había caído otra vez en la droga. Recuerdo un viernes de noche, no apareció en el culto. Fui a buscarlo, su madre con ojos cansados me dijo, no ha vuelto en todo el día. Yo lo sabía. Estaba en el cerro, en aquel lugar donde se escondían los drogadictos. Fui buscándolo hasta encontrarlo en un bar inmundo, lleno de humo, de bebidas, de mujeres que vendían su cuerpo, de miseria, un lugar donde ningún hijo de Dios debería estar. Y ahí en medio de la suciedad estaba él, Roberto Jorge. Cuando me vio comenzó a insultarme, gritaba, vete, maldigo la hora en que te asalté. Cuando no te conocía yo era feliz a mi manera, pero ahora, desde que escuché la palabra de Dios, no tengo paz, estoy perdido, y me echaba en cara, ¿qué hace un pastor en este lugar? Yo le respondí con calma, Jesucristo lo dejó todo en el cielo y vino a buscarte. Yo también vine a buscarte. Nunca en mi vida había puesto un pie en un sitio así, pero lo hago porque tú me importas. Él lloraba y decía, pierdes el tiempo, pastor, estoy perdido. Ya le prometí a Dios y no puedo cumplir, soy un pobre drogadicto. 3 días, 5 días me esfuerzo, pero siempre vuelvo a lo mismo, olvídate de mí. ¿Cuántos aquí se sienten igual? Has caído 2, 3, 4, 5 veces y piensas que Dios ya se cansó de ti. No lo creas. Cristo no se cansa de amarte. Él sabe que un día aprenderás a caminar y ya no volverás a caer de la misma manera porque eres uno de esos pequeños que creen en Él. La Escritura dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, la clave es esa, creer en Jesucristo. No se trata de nunca caer, sino de nunca dejar de creer. Y creer significa levantarse una y otra vez, sabiendo que la gracia del Señor es mayor que tu caída. Hace poco llegó una familia de Venezuela. Venezuela, hermanos, es una tierra herida. Cuánto dolor llevan hoy nuestros hermanos de allí. Vale la pena orar siempre por ellos porque es un pueblo noble, gente linda que sufre bajo el peso de la injusticia.
Y pensar que hace 30 o 40 años atrás todos querían ir a Venezuela, porque era el dorado de América del Sur, era un país próspero, rico en petróleo y en minerales. Hoy, sin embargo, esa nación está quebrada por las malas decisiones de sus líderes. Recuerdo claramente cuando Hugo Chávez en un acto público levantó la voz en televisión y dijo con arrogancia: ni Dios podrá detener este programa de gobierno. ¡Qué atrevimiento! Pero no había terminado de hablar cuando el cielo se oscureció. Empezó a llover esa misma tarde, siguió lloviendo toda la noche y al día siguiente continuaba lloviendo sin parar. Fue tal la tormenta que un cerro entero en La Guaira se vino abajo causando destrucción, y fue el propio Chávez quien tuvo que volver a la televisión y pedir perdón a Dios, diciendo: yo no quise decir eso. Apenas lo dijo, la lluvia cesó. ¡Qué lección tan clara de que nadie puede desafiar al Altísimo! Una de las familias que vivió aquella tragedia en La Guaira emigró después a Estados Unidos. Llegaron sin nada, arrancados de su tierra, sin hablar el idioma, sin horizonte, sin perspectivas. Y allí, en medio de la soledad, la mujer de la familia levantó los ojos al cielo y dijo: Dios, te necesito. Y yo he notado algo: muchas veces las mujeres son más sensibles a la voz de Dios. Los hombres somos más duros, más tercos, nos cuesta más rendir el corazón. Lo vi en mi propia casa. Mi madre aceptó el evangelio enseguida, pero mi padre demoró 34 años para entregar su vida a Jesús. Esta hermana venezolana, al llegar a un país extraño, no buscó primero comodidad ni riqueza, buscó a Dios. Porque es fácil declararse ateo cuando tienes comida en la mesa, cuando tienes salud, cuando sabes dónde dormirás esta noche. Pero quiero ver al ateo cuando la tierra tiembla bajo sus pies. Yo lo viví. En 1970, en Perú, mientras comenzaba el Mundial de Fútbol en México, un terremoto arrasó mi país y murieron 120,000 personas. Recuerdo que todos salimos corriendo a la calle y allí vi, arrodillado y clamando por misericordia divina, a mi vecino ateo, el mismo que se burlaba de mí por ir a la iglesia, el mismo que se reía de mi fe. Ahí estaba pidiendo a gritos el socorro de Dios, porque cuando todo se derrumba, el corazón reconoce a su Creador. Así llegó esta hermana desde Venezuela. Una mañana preguntó a la portera del edificio: ¿hay alguna iglesia por aquí? Y aquella señora le dio la dirección de esta iglesia. Ella entró temblando, sin saber qué esperar. Pero ustedes no fueron indiferentes. Le dieron una sonrisa, le abrieron los brazos, la hicieron sentir en casa. Y cuando cruzó por esas puertas, se dio cuenta de algo hermoso. Esta era una iglesia adventista del séptimo día. La misma fe que su abuela le había mostrado cuando era niña. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras me decía: pastor, cuando los hermanos cantaban, cuando la palabra de Dios se predicaba, yo sentía como si mi abuela estuviera a mi lado. Ya no está en este mundo, pero sentí su voz en mi corazón diciéndome: hija, qué bueno que llegaste finalmente. Qué bueno que diste tantas vueltas, pero llegaste. Oh, hermanos, así obra Dios. Así confirma su amor. Lo que parecía perdido, Él lo rescata. Lo que parecía olvidado, Él lo recuerda. Porque el Señor no abandona a los suyos. Y con amor eterno sigue llamando hasta que el corazón vuelve a casa. Querido hermano, querida hermana, la vida muchas veces nos hace dar vueltas y más vueltas. Nos golpeamos, sangramos, lloramos, intentamos por un camino, luego por otro, caemos y nos levantamos una y otra vez.
Pero llega un momento en el que cuando ya no tienes dónde ir ni qué hacer, recuerdas aquellas semillas de fe que fueron plantadas en tu corazón desde la niñez. Y eso es lo que le sucedió a esta muchacha venezolana. Después de encontrarse con Dios aquí, fue a casa y le dijo a su esposo, vamos juntos. Y anoche los dos se levantaron en esta iglesia, vinieron adelante y entregaron su vida al Señor. Qué hermoso verlos juntos. ¿No es una pareja preciosa? Gloria a Dios. Y ahora me dirijo a ustedes, los que han nacido ayer en la fe. Quiero advertir algo con amor. Tengan cuidado de no dejarse herir por rostros de sargento que a veces aparecen en la iglesia. ¿Sí? Porque hay quienes confunden ser conservadores con tener una mirada dura y un dedo acusador. Jesús fue claro. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería colgarse una piedra de molino de asno al cuello y hundirse en lo profundo del mar. ¡Qué advertencia solemne! Nuestra responsabilidad con los nuevos es inmensa. Cuidarlos, animarlos, abrazarlos en sus caídas. Quiero decirte en el nombre de Jesucristo, no tengas miedo de rendirte a Él. No tengas miedo de confesar tu necesidad. Estaba una vez en Ucrania, después de predicar, cuando vi a un hombre enorme de casi 2 metros, con un abrigo de cuero, llorando como un niño. El pastor local me esperaba en la puerta, pero yo me acerqué. Aquel gigante me abrazó fuerte, sollozando, y me dijo, pastor, mi vida está de cabeza. Sé que Dios es mi única salida, pero tengo el corazón tan duro que no logro creer. Ayúdeme a creer. Y yo le respondí, no puedo creer por ti. Nadie puede abrir la puerta de tu corazón por la fuerza. Esa puerta solo se abre desde adentro. Tú debes querer. Tú debes decir, sí, Señor, entra. Y es aquí donde termina la advertencia de Jesús. Si tu lengua es ocasión de caer, córtala. Más vale entrar en el reino sin lengua que perderse en el infierno con ella. Qué drástico, pero no son palabras mías, son de Cristo mismo. Ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con el dedo que apunta y condena. Si tu mano es instrumento de tropiezo, córtala. Es mejor entrar manco en la vida eterna que perderse con las 2 manos en el fuego eterno. Por eso esta noche te invito con todo el corazón, ven a Jesús. Si ayer ya te levantaste, no necesitas hacerlo otra vez. Pero si esta noche todavía hay alguien que no se ha rendido, alguien que siente en lo profundo de su alma que necesita a Cristo, este es tu momento. El Espíritu Santo está obrando ahora. Ven, entrégate. Hoy es la gran noche de tu vida. Y ahora quiero explicarte brevemente en qué consiste la vida cristiana. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de claro lo pone el Señor. El otro día conocí a un hombre que me preguntó con soberbia, ¿salvo de qué? Si tengo dinero, una buena casa, mi familia está bien de salud y mis negocios prosperan. ¿Salvo de qué necesito ser? Sin embargo, ese hombre ya había tenido 5 esposas. Por fuera parecía tenerlo todo, pero por dentro su vida estaba hecha pedazos. Porque la salvación no es cuestión de bienes, es cuestión del alma. Queridos hermanos, ese hombre del que les hablé, que parecía tenerlo todo, dinero, salud, familia, negocios, en realidad no conseguía ser feliz. Intentaba una y otra vez, buscaba en diferentes lugares, pero en las noches no podía dormir. Se revolcaba en su cama, esclavo de sus pasiones, prisionero de deseos que lo arrastraban hacia el abismo. Y me preguntaba, ¿salvo de qué? Y yo le respondí con firmeza y ternura, salvo de ti mismo. No solo salvo del pecado, salvo de esa fiera que llevas dentro. Porque si pudiéramos volvernos diminutos, microscópicos, entrar en las cavernas oscuras de nuestra propia mente, nos horrorizaríamos al ver lo que ahí habita.
Hay fieras agazapadas listas para asaltar tendencias escondidas que nos asustarían. Por eso nunca digas con arrogancia, yo jamás haría algo así. Ten cuidado, porque lo único que te ha guardado hasta ahora es la gracia maravillosa de Cristo. Y si un día te sueltas de su mano, ni imaginas lo que eres capaz de hacer. La Biblia llama a esa fiera interior la naturaleza pecaminosa, esa inclinación que nos arrastra a hacer lo que no queremos. Recuerdo el caso estremecedor en San Paulo. Arrestaron a un hombre que había violado y asesinado a 18 jóvenes. Tenía la apariencia de un modelo, motocicleta brillante, chaqueta de cuero, lentes oscuros. Engañaba a las chicas diciéndoles que buscaba rostros para una agencia de modelos. Y como el sueño de muchas jóvenes sin Cristo es ser admiradas por su cuerpo, caían en la trampa. Allí en un parque las fotografiaba y luego las mataba. Cuando por fin lo atraparon, llorando dijo a la policía: no les pido perdón, no quiero que me suelten, quiero que me condenen y me encierren para siempre, porque si me liberan volveré a hacerlo. Y explicó entre sollozos: cada vez que cometo el crimen me prometo, nunca más, nunca más. Paso noches enteras atormentado, pero al cabo de unos días despierta la fiera que vive en mí y no puedo controlarla. Hermanos, esa es la realidad del corazón humano sin Cristo. Tal vez tú nunca mates ni violes, pero para Dios no hay pecado grande o pequeño, negro o blanco. El pecado es pecado. Y la misma naturaleza pecaminosa que lo llevó a él al abismo, también duerme en nosotros. La diferencia es que algunos pecados son visibles, escandalosos, y otros se esconden detrás de apariencias religiosas. ¿De qué necesitamos ser salvos? De esa naturaleza que nos arrastra a la destrucción, y la única salida es la gracia maravillosa de Jesucristo. Solo Él puede amarrar a ese potro salvaje que vive en nuestro interior. Solo Él puede sujetar con cuerdas de amor nuestra vida para que no nos precipitemos al abismo. Por eso la salvación no consiste en decir yo creo como una idea bonita, como hacen los demonios, que también creen y tiemblan. El verdadero creer del cristiano es acción, es confiar, es entregar, es avanzar hacia Jesús. Creer no es un adorno intelectual, creer es lanzarse en brazos de Cristo. Cuando dices yo creo, en realidad estás diciendo confío. Y cuando confías, das el paso, te entregas, decides obedecer. El texto es claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta con un creer de simpatía, un qué lindo, qué bonito. Ese creer no salva. El creer que salva es el que te mueve, el que te levanta de tu asiento, el que te lleva a entregar el corazón, a rendirte en el bautismo, a caminar con Cristo cada día. Ese creer es fe viva, es fe que actúa, es fe que transforma. Y esa fe es la que Dios quiere despertar hoy en tu corazón. Es un creer práctico. Te voy a contar una historia que ya debes haber escuchado alguna vez. Un equilibrista que quiso bater el récord del Guinness. Sabes que ese libro Guinness registra todos los récords en cualquier cosa. Si quieres, aquí hay mucho mexicano guatemalteco y dicen que comen mucho chile. No quieres entrar al Guinness. Comete 34 jalapeños. Entras al Guinness como el más grande comedor de chile. Puedes hacer lo que sea, registra todos los récords. Y ese equilibrista quiso registrarse como el mejor equilibrista del mundo se propuso atravesar las cataratas del Niágara sobre un alambre, sobre una cuerda, caminando sobre la cuerda encima de las cataratas del Nácar con una vara en la mano. Entonces, toda la gente
fue allá el día que él había indicado que iba a cruzar la prensa de los periodistas, todos atentos. Y entonces él preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar? Y nadie levantó la mano. Entonces él se molestó y les dijo, ¿y para qué vinieron para verme morir? Porque si ustedes no creen que voy a cruzar, ¿para qué vinieron para ver un suicidio ahí? Un viejito tímidamente levantó la mano atrás y él dijo, ¿usted cree? Sí, Señor, yo creo. ¿Usted cree que yo soy capaz de atravesar por la cuerda? Sí, Señor. Entonces venga aquí, súbase a mis hombros y yo lo voy a hacer pasar. Y el viejito ya dio un paso, pero no. No, señora, ahí no. Tú puedes reírte, pero es que hay mucho cristiano. Y a esta mañana hay cristianos así aquí, sentaditos, bonitos, maravillosos y lindos, porque ustedes dicen, yo creo, yo creo, yo creo. Ahora Jesús dice, si venste a mis hombros, crecen en mí. El que creyere y fuere bautizado, él se va a llegar al otro lado de Nigara, al otro lado de esta vida, salvo victorioso. Y esta semana hemos visto las promesas para el vencedor, pero qué cosas. Yo creo, pero no quiero bautizarme ahora. No es porque eres malo. Y yo te voy a explicar, te voy a responder algunas preguntas que tú mismo te haces. Muchos de ustedes dicen así, yo quisiera bautizarme, pero yo soy un hombre de palabra. Y si yo me bautizo es para cumplir, porque para no cumplir, ¿para qué me voy a bautizar? Entonces, cuando tú piensas de esa manera, lo que tú estás queriendo decir es, lo siente. Yo quiero tener la certeza, la seguridad de que después de mi bautismo no voy a caer. Y querido, si yo hubiera querido tener esa seguridad para bautizarme hasta hoy, no me hubiera bautizado. Porque nadie que se bautiza porque tiene la seguridad de que de aquí para adelante ya no voy a cometer un error. No existe eso. Y Pablo lo dice de una manera extraordinaria en la epístola a los Filipenses, capítulo a donde se fueron 10, capítulo 3 a partir del versículo 12. Mira lo que dice Pablo. El gigante Pablo. ¿Cuántos quisieran ser como Pablo? ¿Ustedes creen que Pablo se va a salvar o no? Claro que sí, yo también. Pablo es Pablo. Y ese gigante Pablo dice así, no que lo haya alcanzado. Ya. Mira lo que Pablo dice. Yo todavía no alcancé, de que está hablando de la meta de la perfección. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo dice, yo no alcancé lo que Dios espera de mí. Todavía no soy perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Jesús después dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda para atrás y extienda lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo y supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es extraordinario, querido. Mira lo que Pablo está diciendo. Pablo, el gigante del evangelio. Pablo, el héroe Pablo, el gran cristiano, el gran evangelista. Yo quisiera ser como Pablo, admiro a Pablo, y Pablo dice, sí, hermanos, y si Pablo estuviera vivo y pudiera venir a predicar esta mañana, ¿sabes lo que Pablo te diría? Mira, yo, Pablo, quiero decirte una cosa, yo todavía no lo alcancé, todavía no soy perfecto, estoy caminando, pero Pablo, ya estás bautizado. Sí, ya estoy bautizado, pero todavía no eres perfecto. No, todavía no soy, pero ¿cómo te bautizaste? Pero es que, pues el bautismo es el primer paso en la experiencia cristiana. El bautismo no es el diploma de honor que te van a dar porque has probado que ya nunca más vas a caer. El bautismo es el primer paso que tú das. Entonces Pablo dice, yo ya di el paso, me bauticé, pero todavía no he alcanzado todavía. Soy imperfecto, estoy caminando en dirección a la perfección a la cual Cristo me llamó.
Y hay una cosa que hago muchas veces, caigo, pero no miro para atrás. Me levanto y prosigo, miro delante al supremo y armamento de Dios para mí y voy cayendo, Pablo. ¿Y qué haces si te vuelves a caer? Pues me vuelvo a levantar. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo, pero no me quedo caído. Sigo caminando, porque yo sé que un día cuando Cristo venga, yo voy a alcanzar ahora. ¿Quién te dice eso? Es Pablo. Entonces, ¿por qué tú quieres ser perfecto para bautizarte? No, no tienes que ser perfecto para bautizarte. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora te voy a responder otra pregunta. Hay gente que dice, sí, pastor, yo me voy a bautizarse ahorita. No, pero dentro de un año, cuando aprende a andar, por lo menos tengo que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Allá me bautizo. Muy interesante. Vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el niño en el vientre madre para nacer? 9 meses. Algunos apresurados salen con 8, otros más, apresurados con 7. Entonces vamos a decir que un niño ya está 11 meses y no quiere salir, y el médico le dice, hey, ya vamos, ya pasaron 2 meses. Vamos, por favor, teme paciencia, doctor, ¿cómo paciencia? Y ya te estás pasando, y el niño dice, no, es que yo todavía no sé andar. Cuando dé los primeros pasos hay un asco, pues tú te ríes. Pero eso es lo que muchos de los cristianos hacen. Yo me voy a bautizar, ¿sí? Pero cuando haya aprendido a dar los primeros pasos, pero queridos, si el bautismo es el nacimiento para poder andar, primero tienes que nacer. Después vas a aprender a andar y en ese aprender a andar te caes. Si te levantas y te rasmillas, yo tengo un hijo que tiene 64 cicatrices en el cuerpo. 4 puntos lo han cosido de la rodilla, de la canilla, de la pierna, del muslo, de la cabeza, del hombro. 64 puntos. Su blanco es llegar a 100, pero ya está grande. ¿Y por qué tanto cayó? Cayó, se subía al árbol, se caía, se subía al techo, se caía, y más puntos y puntos y puntos, pero ya últimamente no se cae. Por eso creo que no va a alcanzar su blanco. Decía entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana es así. Tienes que creer en Jesucristo. Tienes que caminar con Jesucristo. Yo estaba predicando en Panamá. ¿Hay algún panameño aquí? No, yo estaba fabricando en el Coliseo de Panamá unas 10,000 personas reunidas ahí. Y durante la semana un señor moreno alto, fuerte, bien. Y dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero tengo un problema. Tengo 3 mujeres, una titular y 2 suplentes. Digo, pero pues tienes que quedarte con una porque con las 3 no te puedes bautizar. Y él me dice, pues pastor, yo sé, por eso estoy viniendo, pastor, yo creo en Jesucristo. Y yo sé, estoy mal que yo tengo que ser fiel únicamente a mi esposa, pero no puedo, pastor, ayúdeme a escoger. Y pues escoge a la que amas, a tu esposa. No, pastor, pero es que yo amo a las 3, tremendo corazón. No, le digo, pero hay que tomar una decisión en la vida, o Cristo o las 3, ¿no? Pues, y el sábado un bautismo grande. Sabes, muchas personas se bautizaron y pasaron, y el pobre sentado ahí, llorando y no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque no pudo tomar la decisión. Hay una cosa maravillosa que Jesús te dio que se llama libertad. Él te puede llamar, pero jamás te va a arrastrar. Jamás te va a traer por la fuerza. A veces va a permitir que la vida se encargue de traerte. A veces Dios va a permitir en su sabiduría, por amor a ti, para salvarte. Va a permitir que la vida te golpee. Y sabes una cosa, la vida golpea fuerte. Yo no sé si tú has escuchado hablar de un rey de Israel llamado Manás. Manás fue el peor de los reyes de Israel. Manás nació en la iglesia, creció en la iglesia en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios de aquel tiempo que era el Torah, era el líder del pueblo.
El rey tenía que ser el ejemplo del pueblo y sin embargo Manasés se corrompió, se casó con mujeres paganas. Los ídolos paganos vinieron a Israel y entre esos rituales paganos se tenía que sacrificar seres humanos. Y Manasés fue capaz de sacrificar a sus propias hermanas en el altar de los dioses paganos en el pueblo de Israel. Los ancianos de la iglesia, los viejitos miraban a nacer que lo habían visto nacer y pensaban así: para man nacer, ya no hay remedio. Manas ya no tiene vuelta. Ese hombre ya pecó tanto que para él no hay salvación. Y desde el punto de vista humano no había salvación. Pero un día vino el ejército enemigo y lo aprisionaron a Manés. Lo agarraron lejos de Jerusalén y le amarraron una argolla aquí en la nariz, así una argolla grande, de esas que amarran. Colocan a los bueyes, a las bestias. Le amarraron así, después le amarraron una cuerda y lo amarraron al carro de guerra. Y el carro de guerra comenzó a venir a Jerusalén y el pobre Manasés amarrado de la nariz de la argolla, amarrado a la cuerda, corriendo. Cuando el carro corría más rápido, él tenía que correr más rápido. Cuando el carro disminuía, él disminuía porque si no acompañara el ritmo, el carro le arrancaban la nariz y así jalado de la nariz como una bestia. El carro llegó a la puerta del templo de Jerusalén y ahí Manasés, que nunca quiso saber nada con Dios, que se rió de Dios, que endureció su corazón ahí, cuando se vio delante del templo, levantó los dos a Dios y clamó al Señor. Manasés se arrepintió en el último minuto de tu vida, de su vida. Ahora yo te pregunto, ¿será necesario que un día Dios permita que la vida te coloque una argolla en la nariz y te traga así arrastrándose? ¿Por qué? Si puedes decirle hoy sí a Jesús, si puedes entregarte hoy a Jesús, si puedes hacerlo, porque amas a Jesús por voluntad propia, por tu decisión. Pero pastor, tengo miedo de fallarle a Dios. No tengas miedo de fallarle. Yo estaba un día en Bolivia predicando y un muchacho entró y me dice: sí, pastor, acabo de fumar afuera mi último cigarro. ¿Usted cree que puedo bautizarme? Quiere decir que has fumado hasta 5 minutos atrás. Sí. ¿Y que piensas seguir fumando? No, pero si has fumado toda tu vida. Pero yo creo en Jesucristo y creo que Él me puede mantener salvo, y se bautizó. También hoy es un pastor. Lo encontré un día por ahí. Mis pastor, usted no se acuerda de mí. Soy el que fumó el cigarro 5 minutos antes de bautizarme. Porque cuando Jesús entra en tu vida, querido, todo lo que tienes que decir es: mira, Señor, yo estoy cansado, yo no puedo, yo he luchado, yo quiero, no puedo. Te abro mi corazón, entre mi corazón y el Espíritu de Dios entra. Querido, cuando el Espíritu de Dios entra, tu corazón, tú no sabes a dónde te va a llevar, qué es lo que te puede hacer. Ahora, hay una cosa más que necesito explicarte. Hay personas que quieren bautizarse, pero las circunstancias no le permiten bautizarse. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, tú estás casado con alguien en tu país. Viniste a este país y te casaste con otra persona, decir, te juntaste porque no te puedes casar. Estás casado con otra persona, ahora te juntaste con otra persona, no te puedes casar con ella. Y la iglesia no te puede bautizar. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado como en pecado. Claro, porque estás casado con la otra persona y con esta no estás casado. Por lo tanto, técnicamente estás viviendo en adulterio. La iglesia no te puede bautizar. Pero a decir que hayan pasado 50 años de ese otro matrimonio, ya estás envejeciendo, estás estás juntado con la otra persona y ya tienes hijos con otra persona. Y si quisieras divorciarte de la otra persona, no sabes ni dónde está.
no la puedes localizar. Y ya pasaron cada 40, 50 años y ya no puedes bautizarte. ¿Quieres bautizarte? Le has entregado el corazón a Jesucristo. Quisieras correr al agua y entrar al tanque, pero no puedes por esas circunstancias. Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo, nosotros como iglesia no podemos bautizarte, pero tú tienes que confiar tu salvación en las manos del Señor Jesucristo, porque una cosa es no bautizarse porque las circunstancias no te permiten, y otra cosa es no bautizarte porque no quieres bautizarte. Mi pregunta para ti es, ¿tú eres el que no puede bautizarse porque las circunstancias no lo permiten? ¿O tú eres el que no quiere bautizarse porque no quiere bautizarse? Ahí las cosas cambian. Otra circunstancia, vamos a decir que tú estás muy enfermo. No puedes levantarte de la cama, no puedes llegar al tanque del bautismo y te mueres sin bautizarte. Pero antes de tu muerte, tú creíste y dijiste, Señor, yo quiero ser pero no te puede bautizar por si se te bautiza. Te puedes morir, te mueres sin bautismo. Estás salvo en Cristo. ¿Por qué? Porque tú te entregaste al Jesús. Y si no te bautizaste, no es porque no quisiste, es porque no pudiste bautizarte tú. Son casos diferentes. Yo no quiero que nadie vuelva desesperado esta mañana para acá diciendo, ay, estoy perdido. Porque aunque yo quiero botarme, no puedo bochar. No si tú no te bautizas porque las circunstancias no te permiten. Tienes que confiar en la gracia maravillosa de Cristo, porque para Él lo que cuenta es tu corazón que ha dicho sí, pero si no, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Jesús te ama, pero no te puede arrastrar. Tú tienes que querer, tú tienes que decir si tú tienes que entregarte. Y una vez más voy a hacer un llamado y quiero que vengan aquí. Todos los que se van a bautizar a la tarde o que están pensando bautizarse un poco más adelante tal vez, pero están tomando la decisión para el bautismo y quieren decirle, Señor, ayúdame a caminar la vida cristiana. Prosiguiendo. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta mañana aquí? Levántate y ven con... Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche. Esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses capítulo I y dice, así regocijados en el Señor siempre. Otra vez, digo regocijos, piensa en las palabras de Pablo. Él dice, hermanos, regocijos en el Señor siempre, no dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice, regocijos en el Señor siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano, regocijos en el Señor siempre. Ahora tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola, los filipenses estaba en la prisión. ¿Y por qué? Porque había hecho algo malo. Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? Dios protege a sus siervos. ¿Los defiende del mal? Sí o claro que sí. Te hago otra pregunta, ¿y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. Y si Pablo era un siervo de Dios, y si Dios cuida siempre a sus siervos, ¿por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio.
Sí, debería desde la lógica humana, desde la perspectiva humana. Sí, al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasar nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice regocijados con cánticos y con himnos ahora. Pablo no estaba hablando. Una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha regocijados en el Señor siempre y que todo el mundo diga amén. No. Pablo estaba preso, Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación y él dice regocijo en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntas, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor? Siempre está bien en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia. Sí, pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice regocijos en el Señor siempre. Y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era? Era su secreto. Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto: regocijos en el Señor, siempre en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados aquí, conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer digamos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes van a tener sentido para ti. Sabes, el dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz, o sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor. Solo salen las cosas que te hacen bien, nunca. Lo que te hace sufrir, el sufrimiento y el dolor, no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú leas todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor. O sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto? Bueno, temeroso de mí. Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo. Le das una bella familia, le das hacienda, le has ganado, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora quítate todo eso para que veas que él te va a maldecir. Mira lo que el diablo dice, quítate todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida. Lo que malogra tu familia, el día, Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita. Porque si tú le continúas leyendo el relato Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición.
le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito: hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios, y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios, y le dice a Job: ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella estaba hablando las palabras del enemigo, porque es el enemigo que te hace sufrir. Es el enemigo que te trae dolor. Y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas. Porque el diablo no te echa el licor a la boca, a la fuerza. Tú es que tomas el diablo, se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equívocas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente, y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del horror? Primero, estar conectados al Señor, pero y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices: yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va. No deba derrotar, está bien. La palabra muy bonita, la frase muy bonita. Pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice Jesús. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo se dice estas cosas: os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Tienes? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? Hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo, quieres encontrar gozo en esos momentos. Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir: Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo, muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar, pero no te vas a desesperar, porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir guardar sus mandamientos. Es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir: oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No. Querido, tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural.
Así como tú tomas agua como comes de manera natural, para Adán y Eva obedecer era natural, pero infelizmente pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios, y al apartarse de Dios de cierta manera ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio. Tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta para ellos era natural obedecer, fácil obedecer, pero con la naturaleza pecaminosa lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer, es caminar como un caballito, como por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán, Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal desde pequeños. Cometemos algún pecado, hacemos algo errado. Tratamos de esconder de que nadie nos descubra y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nene de 1 año tal vez, mi esposo había salido, me dejó al cuidado el muchachito. Y yo estaba estudiando, pero vigilándolo, y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí y yo estudiando, pero vigilándolo, vigilándolo, y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mire hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí, juega por aquí. No, deja ahí, cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así. No parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente, siendo la bulla, él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos, y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo cuando el florero cayó. Lo primero que él hizo fue mirarme, y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito y la sangre comenzó a salir, y ahí se desesperó y ahí comenzó a gritar y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé, los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni 1 año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije, pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal, pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo, solo no trates de encontrar la solución tú solo, porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú por esas cosas de la vida has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tú, si usted tenía.
Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti en esta vida. ¿Cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes. Pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle: Señor, yo no puedo, lo he arruinado. He quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. Puedes hacer las cosas de nuevo. Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milia oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Ah, pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Oh, pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo, venga a Jesús una vez y otro. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes, porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice: permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos. Entonces, en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Eso es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo al morir en la cruz acabó con los mandamientos. Oh querido, los mandamientos son eternos porque Dios es eterno y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la translación de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado? La gracia nos va a salvar. Por eso a veces es una incoherencia decir: yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh querido, la ley tiene un lugar que no. El papel de la ley y la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice: permanecer en mí, permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos y esto es interesante. Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 25 dice así: por la fe. Tú eres un hombre de la de fe. Yo el otro día encontré un amigo que me dice: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a salir. Lo que dice el texto bíblico dice: por la fe, Moisés hecho y a grande rehusó, y llamarse hijo de la hija de Faraón por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés por la fe tuvo que tomar una decisión en un momento la vida. Él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios, camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento. Sí, porque cuando tú decides a Jesús, seguir a Jesús,
Tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la droga, adicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo. Y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró. Y esa muchacha dejó de usar drugs, dejó de la vida promiscua que vivía. Y cuando llegó diciembre, decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo, decirles: papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo: papá, mamá, me he encontrado con Jesús y Jesús cambió mi vida y ya no uso más drogas, he abandonado esa vida, he venido aquí, quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo: ¿qué cosa has aceptado a Jesús? Sí, esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo: maná, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hijo, hija, yo te preferiría drogadicta viviendo la vida perdida que vivías que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta y esa carta ya lloraba y decía: oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar más. Ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo, pues Moisés en un momento en su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos: el camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús, o el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús, aunque eso implicase dolor circunstancial. Pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo del que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué cosa es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh, querido, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor, no. Yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, atemporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice: pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibe, se multiplica porque ahora es un dinero bendito.
Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo de cierta manera para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrá la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan, ¿y qué haremos en el cielo si ya no habrá trabajo? No habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán lleva pecas, en Dios ya les dio el trabajo, pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios. Visitaremos otros planetas, quiere decir el gozo que Dios tiene preparado para ti. No está escrito, es cosa que ojo no vio oído, ¿no? Yo ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado. Arrepiéntate, arrepentirse. Quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera. Me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte en cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole, hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado allá afuera muchas cosas que ella debería abandonar, porque tú no puedes servir a dos. Señores, tú cuando te entregas a Jesús tienes que romper con los caminos del mal. Definitivamente. Pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero Señor, Jesús sí te va a dar las fuerzas, porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella recibió una invitación y otra invitación para bautizarse y decía, no quiero compromiso. Me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme hasta que un día el Espíritu de Dios venció, porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora, el mes de septiembre, ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar. Ya no hay tiempo para decir no. O es el día de buena nueva, o es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón, alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo, alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando glorias y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión delante de ti. Está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición, escoger caminar con el pueblo de Dios. Aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida o escoger los placeres